El amigo de mi hijo puso una nota en mi abrigo y susurró: «Es sobre tu hijo». Yo guardé silencio, y cuando la leí en casa, quedé helada frente a una verdad que cambiaría todo. Me llamo Carmen y tengo 70 años. Esa tarde había ido al departamento de mi hijo, Andrés, para el almuerzo de domingo. En la mesa estaban su esposa, Valeria, y dos de sus amigos del trabajo. Había olor a arroz con pollo, la televisión prendida con el volumen alto y la ventana del balcón abierta, dejando entrar el ruido de la avenida. Todo normal por fuera. Por dentro, yo ya me sentía fuera de lugar. Me sentaron en una punta de la mesa, al lado de la puerta de la cocina. «Para que estés más cómoda, Carmen», dijo Valeria. Yo asentí y sonreí. No quise complicar nada. Durante la comida, hablaron de cosas que no me incluían: viajes, un auto nuevo, cuotas del gimnasio. Cuando intenté contar algo del barrio, Valeria me interrumpió con una sonrisa rápida. «Después nos contás, suegrita. Ahora Andrés necesita escuchar esto del crédito». Andrés no dijo nada. Bajó los ojos al teléfono. Comí despacio. Me repetí por dentro que era mejor no molestar. «Espera un momento antes de seguir adelante. Háganos saber desde qué parte del mundo estás mirando. Y si te encantan estas historias, no olvides suscribirte. El episodio de mañana será absolutamente alucinante». Al terminar, llevé los platos a la cocina. Valeria me dejó una pila de vasos en la mano como si eso fuera natural. «Gracias, Carmen. Eres tan ordenada. Ojalá tuviera tu paciencia», dijo, mientras ya se daba vuelta para revisar su celular. Yo me quedé frente a la bacha, pasando agua, con la espalda un poco dolorida. Cuando volví a la sala, Andrés estaba en el balcón fumando, cosa que yo no sabía que hacía. Le iba a pedir que se cuidara, pero Valeria me abrazó por los hombros, suave, como si me cuidara a mí. «Mañana paso a verte, suegrita. Tenemos que hablar de un tema importante. Te va a gustar, es para tu bienestar». No pregunté nada. Aprendí que cuando me dicen «para tu bienestar», hay algo que me va a doler. Me puse el abrigo para irme. Fue ahí cuando Julián, amigo de Andrés desde la secundaria, se acercó para despedirse. Me abrazó como siempre, con cariño, y con la mano escondida me metió un papel doblado en el bolsillo del abrigo. «Es sobre tu hijo», me susurró sin mirarme. Me quedé quieta un segundo. Sentí la sangre en las orejas. No dije nada. Apenas asentí. Guardé silencio. Bajé por el ascensor sola. En la puerta del edificio esperé el colectivo con mi bolsita de pan en la mano. El sol de la tarde pegaba fuerte y el asfalto parecía vibrar. Sentí el papel en el bolsillo, duro, como si quemara. No quise leerlo ahí. Subí al colectivo. Me senté junto a la ventana y conté las paradas como siempre. Cuando bajé en mi calle, saludé a doña Mercedes, que barre la vereda todas las tardes. «¿Cómo te fue con los chicos?», preguntó. «Bien», dije. Mentí por costumbre. En mi casa, pequeña y limpia, dejé la bolsita de pan en la mesa, me quité los zapatos y puse agua para el mate. No podía postergarlo más. Saqué la nota del bolsillo. Era una hoja de cuaderno, escrita apurada. «Doña Carmen, perdón por escribirle así. No sabía cómo decirle esto. Mañana Andrés y Valeria van a ir a su casa con una asesora para convencerla de firmar papeles. Dicen que usted no puede seguir sola y quieren llevarla a un hogar. Hablan de vender la casa para pagar eso y para dar la entrada de un departamento para ellos. Ya tienen todo pensado». Lo escuché. «No confíe. Haga que alguien de su confianza esté con usted. Perdón por meterme». Pero no podía callarme. «Julián». Leí una vez. Leí dos. A la tercera, las letras se me mezclaron. Sentí frío, a pesar del calor. Me senté con el papel en la mano y escuché el hervor del agua en la pava. La apagué y la volví a encender sin darme cuenta. Pensé en Andrés de chiquito, con los zapatos gastados a los que yo cosía el elástico para que le duraran un poco más. Pensé en las madrugadas planchando uniformes ajenos, en las colas del hospital cuando le subía la fiebre, en los años en que me llamaba Ma y me contaba todo. Pensé en Raúl, mi marido, que murió hace 6 años y me dejó esta casa con el patio y el limonero. Me apoyé los codos en la mesa y respiré hondo. No lloré. No me salieron lágrimas. Me quedé quieta, como si alguien me hubiera desenchufado. La tetera silbó,
Y recién ahí me moví. Preparé mate sin gusto. Se me pasó la mano con la yerba. Mientras miraba el vapor subir, el teléfono vibró. Era un mensaje de Andrés. Mamá, mañana a las 10 pasamos con Vale y una asesora de adultos mayores. Es solo info, no te preocupes. Mejor si estás lista. Abrazo. Leí asesora. Y la palabra de la nota se quedó clavada. Fui hasta el cuarto y abrí el cajón de la mesa de luz. Ahí guardo mis papeles, mi documento, la libreta del banco de la pensión, los recibos de gas. Toqué todo como si al ordenarlos pudiera protegerlos. Volví a la cocina y miré la puerta como si pudiera atravesarla con los ojos. Valeria entrando con su perfume fuerte, hablando rápido, sonriendo para la foto. Andrés detrás, callado, firme cuando hay que firmar lo que ella le acerca. Los vi en mi cabeza y el estómago se me encogió. La tarde se hizo larga. Salí al patio y regué el limonero. Pasaron 2 chicos con una pelota, gritando. En la radio del vecino sonaba una cumbia vieja. Pensé en llamar a Julián, pero no tenía su número. Tampoco quería que él se metiera en problemas con Andrés. Me senté en la silla de plástico de siempre, la que cede un poquito en el medio, y apoyé la nota en la mesa. Le pasé la mano, como si fuera una carta distinta que yo quisiera. A las 6, Valeria me llamó. «Suegrita, ¿cómo estás? ¿Qué tal el almuerzo?» Le dije, «Todo bien». Ella siguió. «Mañana te llevamos a conocer un lugar precioso, con jardín, actividades, médico. Viste que ya te cuesta subir la escalera, Carmen, y Andrés está con mucho trabajo. Es para que estés mejor cuidada. Además, con la venta de tu casita, nos alcanza para todo. Y tú vas a estar cómoda. No te preocupes por papeles. Yo te ayudo. Solo firma y listo». Sentí que se me apagó el pecho. «Mi casa no está en venta», dije, bajito. Ella rió, suave, sin maldad en la voz, pero con una puntada que dolió. «Ay, Carmen, no te pongas así. Con lo que conseguimos, nosotros por fin nos mudamos a un barrio más tranquilo y tú no vas a estar sola. Todos ganan. Mañana charlamos. Descansa». Cortó. Me quedé con el teléfono en la mano, la pantalla negra reflejando mi cara. Por un momento me vi como me ve Valeria, una señora cansada, que habla despacio, que se olvida a veces de dónde dejó las llaves. Me dio vergüenza pensar que quizá Andrés también me mira así. Guardé el teléfono en el bolsillo del delantal. Me hice un té. No me entraba el mate. Piqué un tomate, corté un pedazo de pan, traté de cenar como siempre. No pude. Fui al baño, me lavé la cara y me miré al espejo. No soy débil, pensé, pero hay cosas que cansan. El silencio cansa. La condescendencia cansa. Que te hablen como si ya no entendieras, cansa. Apagué la luz y volví a la mesa. Toqué otra vez la nota. Haga que alguien de su confianza esté con usted. ¿A quién? Raúl ya no está. Mis hermanas viven lejos. Mis vecinas son buenas, pero no quiero mezclar a nadie. Pensé en la iglesia de la esquina, en el padre Miguel que a veces pasa a saludar. Pensé en pedir que estuviera presente, como testigo. Pensé en doña Mercedes, que no se pierde detalle de la cuadra. Después pensé en mí, en mi voz, en mi firma, en mi puerta. A las 8, Andrés volvió a escribir. «Mamá, confirma que a las 10 estás. Así coordinamos con la asesora». Le contesté solo, sí. No dije más. Me pregunté si Julián habría tenido problemas por contármelo. Me pregunté por qué un amigo ve lo que un hijo no quiere ver. O sí quiere, pero no se anima a decirlo de frente. El ventilador del techo hizo un ruido seco. Me levanté, agarré la llave del portón y la cambié de lugar. Guardé mis papeles otra vez, esta vez en el armario alto de la cocina, detrás de la caja de las fotos. Me pareció ridículo esconderlos en mi propia casa, pero lo hice. Me puse el abrigo, aunque no lo necesitaba, y guardé la nota en el bolsillo otra vez. Quise sentir que llevaba algo encima que me protegía. A las 9 tocaron el timbre. Me sobresalté. Fui despacio al portero. «¿Quién es?» «Carmen, soy yo, doña Mercedes. Te traje unas empanadas que me sobraron». Abrí. Pasó con su bolsita. Me miró de arriba abajo. «¿Estás pálida? ¿Te pasó algo?» Le dije que estaba cansada. Dejé la bolsita en la mesa. «Mañana van a venir Andrés y Valeria con una asesora». Solté, sin planearlo. Doña Mercedes chasqueó la lengua. «¿Y para qué una asesora? ¿No pueden hablar como familia?» Me encogí de hombros. Ella me miró de cerca. «Si quieres, me quedo un rato mañana. No me cuesta nada». Dudé. «Ven a las 10 menos cuarto», le pedí. «Pero no digas nada, solo quédate».
asintió. Yo me hago la que venía a traerte pan. Respiré un poco mejor. Me acompañó hasta la puerta y al salir se detuvo. Carmen, perdona que pregunte. ¿Tú quieres ir a esos lugares? Negué con la cabeza. Entonces mañana no firmes nada que no entiendas. Asentí. No voy a firmar. Cerré la puerta y apoyé la frente en la madera unos segundos. Sentí el olor a limpio del piso recién fregado. No quise pensar más. Me acosté temprano, pero el sueño no vino. Escuché motos pasar, un perro ladrar lejos, el colectivo de las 11. Miré el techo. Recordé la última vez que Andrés se quedó a dormir en este cuarto, de adolescente, cuando se peleó con Valeria por una tontería. Yo le hice té. Le puse una frazada. Se rió al ver mi remedio casero. Ma, te falta abrir una clínica, me dijo. Yo me reí también. Ahora él venía con una asesora para explicarme cómo vivir. A medianoche, me levanté a tomar agua. En la oscuridad de la cocina, la casa hizo ese crujido de madera vieja que conozco de memoria. Me da tranquilidad. Acaricié el marco de la puerta. Pensé en Raúl colgando las macetas, en el primer limón que dio el árbol, en el asado del bautismo de Andrés, en este mismo patio. Todo está en estas paredes. Sentí un dolor hondo que no encontré dónde acomodar. Volví a la cama. La noche se hizo larga y cerrada. Cuando por fin me estaba durmiendo, el teléfono vibró encima de la mesa de luz. Lo miré con el corazón apurado. Un mensaje de Julián. Número desconocido. Perdone que le escriba tan tarde. Mañana van con una carpeta. Van a decir que es para facilitar trámites. Dentro hay un papel de autorización de representación. No lo firme. Yo voy a estar cerca por si necesita algo. No me conteste, por favor. Apagué el teléfono y lo metí bajo la almohada. Cerré los ojos con fuerza. Por un rato pensé que tal vez estaba exagerando, que quizá Valeria de verdad quería lo mejor para mí, que tal vez un hogar es un lugar lindo con jardín y música por la tarde. Después vi, clara, la frase de la nota. Con la venta de tu casa nos alcanza para todo, y tú vas a estar cómoda. Entendí que cómoda es una palabra que otros usan cuando no les importa si a ti te duele. Me quedé dormida cerca del amanecer, un sueño finito que se corta con cualquier ruido. A las 7 ya estaba en pie, puse café, abrí las ventanas, dejé la casa ordenada, saqué los vasos bonitos, los que guardo para cuando viene alguien. Quería que todo estuviera en su lugar. Me duché, me peiné, me puse mi blusa celeste. Miré el reloj muchas veces. Doña Mercedes tocó el timbre a las 9:40. Entró con pan y una sonrisa seria. Nos sentamos un momento en silencio, como si rezáramos sin decir palabras. A las 10 en punto sonó el portero. «Mamá, somos nosotros», dijo la voz de Andrés. Yo apreté el borde de la mesa. «Suban», respondí. Escuché los pasos en el pasillo. El murmullo del ascensor. Las voces. Se abrió la puerta del departamento y vi a Valeria primero, con una carpeta grande contra el pecho y esa sonrisa de ocasión. Detrás de ella, una mujer joven con credencial colgando del cuello. Al final, Andrés, con la mirada tensa. «Ma, te traje unos papeles para que firmes ahora. Es rápido», dijo sin mirarme del todo. Me desperté temprano al día siguiente de haber leído aquella nota que me heló la sangre. No había dormido casi nada. Cada vez que cerraba los ojos veía la caligrafía apresurada y sentía el susurro del amigo de mi hijo diciéndome, «Es sobre tu hijo». Aún no lograba asimilarlo. Diego llegó esa tarde a mi casa, acompañado de Cecilia. Venían con rostros tensos, como si cargaran una decisión ya tomada. Yo serví café, tratando de aparentar calma, pero por dentro me invadía la angustia. «Mamá», dijo Diego sin rodeos. «Cecilia y yo estuvimos hablando. Creemos que ya no es bueno que vivas sola en esta casa. Es grande para ti, es difícil de mantener, y sinceramente, no es seguro». Cecilia lo interrumpió, con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Lo que Diego quiere decir es que pensamos que lo mejor sería que consideraras un hogar para mayores. Allá tendrás compañía, actividades y cuidados. Aquí estás demasiado sola». Sentí como si la tierra se abriera bajo mis pies. Mi propio hijo, el mismo al que había criado con tanto esfuerzo, me sugería que me deshiciera de la casa donde había construido toda mi vida. «¿Un hogar de ancianos?», pregunté con la voz temblorosa. Diego bajó la mirada, evitando mis ojos. Cecilia, en cambio, me sostuvo la mirada con firmeza, casi con desafío. «No es nada malo, Teresa.
Al contrario, sería lo mejor para ti. Nos ocuparemos de buscar un lugar económico, pero decente. Me quedé en silencio, con el café enfrente que de repente me supo amargo. Quise recordar todas las veces que madrugué para prepararles el desayuno antes de salir a limpiar casas ajenas, todas las veces que llevé comida escondida en bolsas viejas para que nunca les faltara nada. Y ahora me decían que era un estorbo. Esa misma noche, mientras estaba sola en la cocina, repasé mentalmente todo lo que había hecho por Diego. Cuando era niño, dormía en mis brazos durante las noches de fiebre porque no teníamos dinero para médicos privados. Yo trabajaba fines de semana extras para pagarle la escuela privada. Cuando cumplió 18, le regalé un carro usado que me costó meses de ahorro. Cuando se casó con Cecilia, pagué gran parte de la boda porque ellos no podían cubrir todos los gastos. Cada recuerdo se mezclaba con el dolor de ver lo que era ahora. Un hombre avergonzado de su propia madre, influenciado por una mujer que solo veía en mí a alguien que debía desaparecer. Los días siguientes fueron aún más crueles. Cecilia empezó a tratarme con condescendencia cada vez que hablábamos. Un domingo, en la mesa familiar, me sirvió en un plato más pequeño que los demás y dijo en voz alta: «La señora Teresa come poquito, ya no necesita tanto». Todos rieron suavemente, incluso Diego. Yo tragué en seco, sonreí como si no me afectara, pero por dentro sentía que algo se rompía. En otra ocasión, cuando se organizó una cena con los amigos de Diego del banco, Cecilia me pidió que no fuera. «Es un evento formal», explicó. «No quiero que te sientas incómoda». La realidad era clara. Les avergonzaba que su madre se presentara con vestidos sencillos, con las manos marcadas por años de trabajo. Pasaron semanas así. Yo me hacía la fuerte, pero cada palabra, cada gesto, me hundía más. En silencio lloraba en mi cuarto, recordando cuando Diego corría hacia mí al llegar de la escuela con dibujos en la mano y me decía: «Para ti, mamá». Ahora me veía como una carga. Una tarde, mientras limpiaba el mueble viejo del comedor, encontré un sobre amarillento entre unos papeles olvidados. Era la letra de mi difunto esposo, Roberto. El corazón me dio un vuelco. Temblando, abrí el sobre y descubrí escrituras, documentos y una carta breve. Roberto había dejado registrada a mi nombre una hacienda ganadera en el interior del país, con tierras y miles de cabezas de ganado. Leí una y otra vez la carta. Roberto había escrito: «No quiero que Diego ni nadie sepa de esto todavía. Si algún día te falta seguridad, esta hacienda será tu refugio». Me quedé sentada largo rato con esos papeles en las manos. El llanto que me había acompañado durante semanas se convirtió en otra cosa, una calma extraña. Diego y Cecilia pensaban que yo era una mujer pobre, indefensa, sin futuro, pero yo sabía algo que ellos ignoraban por completo. Era la dueña de una fortuna silenciosa. Esa noche dormí mejor que en mucho tiempo, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ahora tenía una certeza. Ellos no sabían con quién estaban tratando. Y mientras Diego y Cecilia planeaban internarme en un lugar barato y vender la casa donde los crié, yo decidí mantenerme en silencio, esperar y dejar que se hundieran en su propia arrogancia. La mañana siguiente a haber encontrado los documentos de Roberto, desperté antes del amanecer. Me quedé un buen rato sentada en la cama, con las manos en el regazo, pensando en lo que había leído la noche anterior. En el sobre no solo estaban las escrituras de la hacienda, también había papeles de una sociedad que Roberto había registrado hacía más de 20 años. Todo estaba a mi nombre, con firmas, sellos y legalizaciones. No era un simple papel olvidado, era real. Guardé todo con cuidado en una caja de galletas de lata que siempre tenía en el armario de la cocina, detrás de las ollas grandes. Era un escondite modesto, pero sabía que nadie buscaría allí. Mientras preparaba café, miré hacia el patio. El limonero estaba lleno de frutos, y por un momento pensé que quizás ese árbol era un símbolo de lo que yo estaba viviendo. Años de cuidado silencioso que ahora daban fruto en el momento más inesperado. A media mañana recibí un mensaje de Cecilia. «Teresa, a las 5 pasamos con Diego. Viene la asesora. Tené a mano tus documentos». Y me quedé con el teléfono en la mano. La nota de Julián, el amigo de Diego, había sido precisa. Vendrían con una carpeta y me pedirían firmar papeles bajo la excusa de que eran para facilitar trámites.
Sentí una mezcla de miedo y rabia. Pero me prometí a mí misma que no dejaría que me tomaran por tonta. Pasé el resto del día repasando cada documento de Roberto. Entre ellos encontré cartas dirigidas a mí, donde explicaba con detalle cómo había invertido en ganado, cómo había comprado tierras en el interior de la provincia y cómo había registrado todo bajo una empresa agrícola para proteger el patrimonio. En una de esas cartas, escrita poco antes de morir, había una frase que me quedó grabada. Esta hacienda es tu seguridad, Teresa. No confíes ciegamente en nadie, ni siquiera en Diego. Haz lo que tengas que hacer para estar tranquila. A las 5 en punto escuché el timbre. Abrí la puerta y allí estaban, Diego con gesto serio, Cecilia con su carpeta y la mujer que presentaron como licenciada Ramírez, una asesora de adultos mayores. Pasaron directo al comedor, como si fuera su casa. Mamá, empezó Diego, trajimos a la licenciada para explicarte unas cosas importantes. La mujer, de unos 40 años, sacó un montón de papeles. Cecilia sonrió con esa amabilidad forzada que me dolía. Mire, Teresa, esto es solo un poder de representación para que Diego pueda encargarse de sus asuntos. No tiene que preocuparse. Usted seguirá siendo dueña de su casa, pero así evitamos complicaciones. La mujer hablaba rápido, como queriendo pasar por alto los detalles. Yo me puse los lentes y fingí leer con dificultad. ¿Y qué pasa si no quiero firmar?, pregunté con calma. Cecilia intervino de inmediato. Suegra, no se preocupe, es lo mejor para usted. Diego está pensando en su seguridad. Imagínese que se enferma y no puede decidir. ¿Quién va a ocuparse? Yo todavía puedo decidir por mí misma, respondí con firmeza. Diego suspiró, impaciente. Mamá, no lo tomes a mal. No es que no confiemos en ti, pero a tu edad es mejor dejar las cosas claras. Me quedé en silencio mirando los papeles. La nota de Julián resonaba en mi cabeza. No lo firme. Cerré la carpeta y la empujé suavemente hacia la licenciada. Lo voy a pensar, dije. No firmo nada sin consultarlo antes. Cecilia perdió la sonrisa por un segundo, aunque rápidamente la recuperó. Claro, Teresa, lo que usted diga, pero no demore, porque estas cosas son urgentes. Esa tarde se fueron molestos. Diego me dio un beso en la mejilla, frío y rápido. Cecilia apenas me miró. Yo cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella. Había pasado la primera prueba. Los días siguientes fueron tensos. Cecilia me llamaba a cada rato con excusas, que había que actualizar mis papeles de salud, que convenía revisar mi testamento, que había un comprador interesado en una propiedad pequeña que, según ella, yo no necesitaba. Cada llamada era una trampa disfrazada. Mientras tanto, yo seguía estudiando los documentos de Roberto. Me sorprendió la magnitud de lo que había dejado. La hacienda no era solo un terreno con vacas. Tenía instalaciones, empleados y contratos de venta de carne con frigoríficos importantes. Había un administrador que seguía al frente, un hombre llamado Don Ernesto, a quien Roberto mencionaba varias veces en sus cartas. Decidí llamarlo. Busqué el número en un viejo cuaderno donde Roberto guardaba contactos. Cuando atendió, reconocí de inmediato el tono respetuoso de alguien acostumbrado a tratar con patrones. «Don Ernesto, soy Teresa, la esposa de Roberto». Hubo un silencio breve. «Doña Teresa, qué gusto escucharla. Su esposo siempre hablaba de usted». Me tembló la voz. Encontré los papeles de la hacienda. «Quiero entender cómo está todo». «La hacienda está bien, doña Teresa. El ganado ha aumentado. Las tierras producen, y todos los contratos siguen vigentes. Solo pensé que usted no quería saber nada después de la partida de don Roberto. Cerré los ojos con fuerza. No lo sabía, Ernesto. Nunca me dijo nada en vida. Él suspiró. Era un hombre precavido. Decía que quería protegerla. La hacienda vale mucho, doña Teresa, millones, y todo está a su nombre. Colgué con las manos sudorosas. Ahora lo sabía con certeza. Yo no era una viuda indefensa con una pensión. Era propietaria de una fortuna que podía cambiarlo todo. Esa misma noche, Diego volvió a insistir. Llegó solo, sin Cecilia. Se sentó frente a mí en la cocina. «Mamá, ¿no entiendes que no puedes seguir así? Cecilia y yo nos preocupamos. Firma el poder y déjanos ocuparnos de todo». Lo miré con tristeza. Ya no era el niño que corría por el patio. Era un hombre cansado, dominado por su esposa, incapaz de reconocer cuánto me estaba hiriendo. «Diego, no voy a firmar nada.
Todavía puedo decidir. Él golpeó la mesa con la mano abierta. Es por tu bien. No respondí. Lo dejé hablar hasta que se cansó. Cuando se fue, me quedé sola otra vez, con la certeza de que mi propio hijo estaba dispuesto a dejarme sin nada, si eso significaba mejorar su vida con Cecilia. Guardé los documentos de la hacienda con aún más cuidado. Ahora entendía que mi silencio era mi arma. Nadie sospechaba lo que tenía. Ni Diego, ni Cecilia, ni siquiera los vecinos. Para todos, yo seguía siendo la viuda pobre que apenas podía sostenerse, pero dentro de mí empezaba a crecer una determinación que nunca había sentido. Ya no se trataba solo de proteger lo que Roberto me había dejado. Se trataba de proteger mi dignidad, de no permitir que mi propio hijo me borrara de mi vida. Y mientras me preparaba para enfrentar lo que viniera, sabía que lo peor aún estaba por llegar. Las semanas siguientes fueron una prueba de paciencia. Después de aquella visita en la que me quisieron hacer firmar el poder de representación, decidí que mi mejor defensa sería el silencio. No me enfrentaría de frente a Diego ni a Cecilia. No les daría motivos para sospechar que yo sabía más de lo que ellos imaginaban. Una tarde, Cecilia volvió a aparecer en mi casa. Traía en la mano una carpeta diferente, con una sonrisa tan amplia que me puso nerviosa. Se sentó en la mesa del comedor sin siquiera preguntar, y empezó a hablar como si todo estuviera decidido. Teresa, hablamos con la asesora y nos dijo que es importante que actualices tu testamento. No te preocupes, nosotras ya conseguimos un modelo sencillo. Solo tenés que firmar aquí para que Diego quede como responsable de tus bienes. Yo la observé con calma. Tomé la carpeta, puse mis lentes y pasé las hojas una por una, sin leer demasiado. Fingí que me costaba entender. ¿Y qué pasa si no lo firmo ahora?, pregunté. Ella rió con condescendencia. Nada grave, Teresa. Pero cuanto antes lo resolvamos, mejor. Así no hay problemas si te pasa algo. Guardé silencio un rato largo. Cerré la carpeta y se la devolví. Lo voy a pensar. La cara de Cecilia se tensó. Perdió la sonrisa, aunque intentó disimular. Claro, Teresa, pénsalo tranquila, pero no tardes mucho. Cuando se fue, me quedé mirando la puerta cerrada. Era evidente que no iban a parar hasta conseguir lo que querían. Esa noche llamé a don Ernesto, el administrador de la hacienda. Le conté lo que estaba ocurriendo, y él me escuchó en silencio. Doña Teresa, usted no está sola. Si necesita, puedo acompañarla con un abogado de confianza. Todavía no, Ernesto, le respondí. Prefiero que nadie se entere por ahora. Al día siguiente, Diego llegó temprano. Estaba visiblemente cansado, como si hubiera discutido con Cecilia. Se sentó frente a mí en la cocina, con las manos entrelazadas. Mamá, ¿por qué no querés firmar? Cecilia tiene razón, es lo mejor para vos. Lo miré fijamente. Porque todavía no estoy lista. Él suspiró. No entiendo qué más necesitas. Yo no contesté. Le serví café y pan como si nada pasara. Su silencio me confirmó lo que ya sabía. No era él quien empujaba tanto, era Cecilia. Los días se volvieron rutinarios en apariencia. Yo seguía con mis quehaceres. Salía al mercado, conversaba con los vecinos. Nadie sospechaba lo que estaba ocurriendo dentro de mi casa. Cada vez que Diego o Cecilia me presionaban, yo respondía con evasivas. Lo voy a pensar. No estoy segura. Más adelante. Esa fue mi estrategia. Alargar, fingir fragilidad, dejar que creyeran que yo no entendía. Una tarde de domingo organizaron un almuerzo en su departamento. Invitaron a algunos familiares y amigos. Me sentaron en la mesa más pequeña, junto a la ventana, lejos de la conversación principal. Cecilia, con tono alto para que todos escucharan, dijo: «La señora Teresa ya está grande, por eso pronto la vamos a llevar a un lugar especial. Un hogar con jardín, actividades y todo lo que necesita». Algunos invitados sonrieron. Otros me miraron con lástima. Yo tragué saliva y no dije nada. Miré mi plato y comí en silencio. En mi interior sentí la humillación arder, pero me repetí que ese silencio era parte del plan. Cuanto más me creyeran indefensa, más fuerte sería mi momento de respuesta. En medio de la comida, Cecilia empezó a hablar de dinero. «Estamos viendo de vender esta casa», dijo señalando con la cabeza a Diego. «Sería lo mejor para todos». Yo alcé la vista y la observé un segundo. Luego, volví a mi plato. No dije una palabra. Ese silencio los incomodó más que cualquier protesta. Esa noche, ya en mi casa, saqué otra vez los documentos de la hacienda. Los extendí sobre la mesa y los repasé uno a uno. Me tranquilizaba saber que todo estaba a mi nombre.
con escrituras registradas. Pensé en Roberto y en la manera en que había previsto cada detalle. Su silencio en vida ahora era mi arma. Un par de días después, Cecilia vino sola otra vez. Entró decidida, sin esperar invitación. Teresa, tenemos que ser prácticas. Esta casa está vieja. Lo mejor es venderla cuanto antes. Con ese dinero podemos asegurar tu lugar en el hogar y además darle a Diego la oportunidad de mudarse a un barrio mejor. Yo la escuché de pie, apoyada en la mesada. Cuando terminó, me limité a decir, no voy a firmar nada sin hablar con un abogado. Su cara cambió al instante. ¿Un abogado? ¿Para qué? Si Diego es tu hijo, ¿acaso no confías en él? No respondí. La miré en silencio hasta que se incomodó y se fue. Esa misma tarde tomé una decisión. Visité discretamente a un abogado recomendado por don Ernesto. Le mostré las escrituras de la hacienda y le conté lo que estaba ocurriendo con Diego y Cecilia. Él revisó los documentos con cuidado y me confirmó lo que ya sospechaba. Yo era la única propietaria legal. Nadie podía quitarme nada sin mi consentimiento. Doña Teresa, tiene que tener cuidado con lo que firma. No les entregue ningún poder, ni parcial ni total. Usted tiene más de lo que imagina, y si ellos lo descubren, van a insistir con más fuerza. Le agradecí y guardé todo en una carpeta que escondí en mi casa. Volví caminando despacio por las calles del barrio. Sentía una mezcla de tristeza y determinación. Por un lado, el dolor de saber que Diego estaba dispuesto a presionarme. Por otro, la seguridad de que tenía cómo defenderme. Los días siguientes, seguí con mi papel de mujer frágil. Respondía con frases cortas. Fingía no entender bien los papeles que me traían. Posponía cada decisión. El silencio se convirtió en mi escudo. Pero también sabía que el momento de actuar se acercaba. Diego y Cecilia no iban a detenerse, y yo tendría que mostrarles, tarde o temprano, la verdad que ellos desconocían, que yo no solo tenía esta casa, sino una hacienda entera, con tierras y ganado, que valía millones. Y mientras los veía cada vez más confiados en su plan, dentro de mí crecía una calma peligrosa. Era la calma de quien sabe que el golpe final aún no ha sido dado. Llegó el domingo del cumpleaños de Cecilia. Me habían invitado a la reunión familiar en su departamento, aunque más que invitación, fue casi una obligación. Diego me llamó días antes y me dijo con voz firme, «Mamá, tenés que venir. Va a estar toda la familia de Cecilia y no quiero que faltes». Acepté, aunque en mi interior sabía que no me esperaban con cariño, sino como parte de un espectáculo para los demás. Me levanté temprano ese día, preparé una torta sencilla para llevar, más por costumbre que por deseo. Caminé hasta la parada del colectivo con la caja en las manos, recordando cuando en otros tiempos cocinaba con ilusión para Diego, cuando era un niño que siempre sonreía al ver lo que le preparaba. Al llegar al departamento, Cecilia me recibió en la puerta con su sonrisa de ocasión. «Qué linda, Teresa. Trajiste una torta. Qué detalle. Aunque no hacía falta». Lo dijo como quien recibe algo innecesario. Entré y vi que ya había varias mesas servidas con comida comprada en una empresa de catering. Dejé mi torta en la cocina, donde nadie la miró dos veces. En el comedor, los familiares de Cecilia ocupaban los mejores lugares. A mí me señalaron una silla apartada, casi en la punta de la mesa. Me senté sin protestar. Escuchaba las conversaciones, viajes, inversiones, autos nuevos. Nadie me incluía. Después de la comida, cuando sirvieron café, Cecilia se levantó con la carpeta que yo ya conocía. La colocó en el centro de la mesa y golpeó suavemente con la mano. Bueno, llegó el momento de hablar en serio. Todos guardaron silencio. Diego asintió, aunque evitó mirarme directamente. «Queremos contarles», siguió Cecilia, «que hemos tomado la decisión de cuidar a Teresa. Ella ya no puede vivir sola, y por eso hemos buscado un hogar muy lindo donde estará mejor atendida». Algunos familiares asintieron, otros me miraron con compasión. Sentí un nudo en la garganta, pero no dije nada. «Para eso», continuó Cecilia, «necesitamos vender esta casa vieja que ella ocupa. Es lo más práctico. Ya tenemos interesados». El murmullo recorrió la mesa. Yo apreté las manos sobre mi falda. Diego me miró finalmente, con una mezcla de incomodidad y determinación. «Mamá, es lo mejor. Tenés que entenderlo». Tomé aire despacio.
Por primera vez en mucho tiempo, decidí hablar, aunque con calma. ¿Y si no quiero vender? Cecilia sonrió, esa sonrisa que escondía más desprecio que amabilidad. Teresa, no seas terca. Es una casa vieja, grande y difícil de mantener. Con ese dinero aseguramos tu lugar en un hogar cómodo, y nosotros podemos avanzar con nuestros planes. Me miró directo, como si esperara que yo cediera frente a toda la familia. Todos estaban pendientes de mi respuesta. Apoyé las manos en la mesa y hablé con voz clara. Mi casa no está en venta. El silencio fue inmediato. Algunos se miraron entre sí. Cecilia apretó los labios. Diego intentó intervenir. Mamá, por favor, no hagas un escándalo. No estoy haciendo un escándalo, respondí. Solo digo que mi casa no se vende. Cecilia se inclinó hacia adelante. ¿Y de qué pensás vivir, Teresa? ¿De la pensión miserable que tenés? No seas ilusa. Esa frase me atravesó, pero también me dio la fuerza que necesitaba. Tomé mi bolso, saqué un sobre cerrado y lo puse sobre la mesa. Todos se inclinaron curiosos. Quiero que vean esto, dije con calma. Abrí el sobre y mostré las copias de las escrituras que había dejado Roberto, documentos oficiales, con sellos y firmas. Los extendí frente a todos. Esta casa no es lo único que tengo. Soy propietaria de una hacienda en el interior, tierras, ganado, contratos, todo a mi nombre. Los rostros alrededor de la mesa cambiaron de inmediato. Cecilia palideció. Diego abrió los ojos con sorpresa. ¿Qué decís, mamá?, balbuceó. Lo que escuchaste, contesté. Tu padre lo dejó todo arreglado. Yo soy la única dueña. Hubo un murmullo general. Algunos familiares preguntaron detalles. Cecilia se quedó en silencio, con la boca apretada, mirando los papeles como si fueran una amenaza. ¿Y por qué nunca dijiste nada?, preguntó Diego, incrédulo. Porque no era necesario, respondí. Hasta que ustedes empezaron a planear mi vida, como si yo fuera un mueble viejo que podían mover de lugar. El ambiente se volvió tenso. Algunos se levantaron incómodos. Cecilia intentó recuperar el control. Teresa, no entiendo. ¿Por qué ocultaste todo esto? Porque sabía que, si lo sabían, iban a mostrar su verdadero interés. Y no me equivoqué. Diego me miraba con los ojos vidriosos, sin saber qué decir. La familia de Cecilia cuchicheaba. Me levanté despacio. Recogí los documentos y los guardé en el bolso. No se preocupen. Yo sé lo que tengo y sé lo que voy a hacer. Nadie va a decidir por mí. El silencio fue sepulcral. Caminé hacia la puerta, con todos los ojos sobre mí. Antes de salir, me giré y miré a Diego. Hijo, yo no soy una carga, y mucho menos soy alguien a quien se pueda engañar. Salí del departamento con la cabeza en alto, dejando atrás a una sala llena de rostros confundidos y una nuera furiosa. Esa noche, al llegar a mi casa, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente había mostrado una parte de la verdad. Tristeza porque fue necesario hacerlo frente a toda la familia para que entendieran que no era débil. Me serví un mate y me senté en la cocina, mirando el sobre con los documentos. Sabía que lo que había hecho era solo el comienzo. Cecilia no se quedaría tranquila. Y Diego, atrapado entre ella y su propia ambición, seguramente intentaría volver a presionarme. Pero ya no me sentía sola. Ahora tenía claro que contaba con algo más que mi silencio. Tenía un poder real, tangible, que podía usar en el momento justo. Y aunque la confrontación en la mesa había terminado, la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Los días posteriores a la confrontación en el cumpleaños de Cecilia fueron de un silencio incómodo. Ni Diego ni Cecilia me llamaron. Pasaron casi 2 semanas sin contacto. Yo seguía con mi rutina simple: levantarme temprano, preparar el desayuno, regar el limonero y ordenar la casa. Pero sabía que en cualquier momento volverían a aparecer. Y no me equivoqué. Una tarde, golpearon la puerta. Abrí y allí estaban. Diego con cara de cansancio. Cecilia con expresión dura. Entraron sin esperar invitación. «Mamá», empezó Diego nervioso. «Tenemos que hablar». Me senté en la mesa de la cocina y los miré en silencio. Cecilia puso otra vez una carpeta sobre la mesa, aunque esta vez no intentó disfrazarlo. «Teresa, no es justo que escondas propiedades. Nos enteramos de que efectivamente existe esa hacienda. Si realmente sos la dueña, lo lógico es que pienses en tu hijo». La miré fijamente. «La hacienda es mía. Roberto me la dejó a mí, no a ustedes.
Diego intervino, con voz suplicante. Mamá, entendé que nosotros también tenemos necesidades. Cecilia y yo queremos formar una familia. Vos ya viviste tu vida. Sentí un golpe en el pecho. ¿Ya viví mi vida? Como si todo lo que había hecho hasta ahora no contara. Respiré hondo y me levanté despacio. Caminé hasta el armario y traje la carpeta con los documentos originales. Los puse sobre la mesa y abrí uno de los papeles frente a ellos. Acá están las escrituras. Miren bien, todo está a mi nombre. Ni vos, Diego, ni vos, Cecilia, tienen ningún derecho sobre la hacienda ni sobre esta casa. Diego bajó la mirada. Cecilia, en cambio, no se rindió. Podés decir lo que quieras, Teresa, pero tarde o temprano vas a tener que dejar todo en manos de alguien. ¿Qué pensás hacer sola con una hacienda? Entonces tomé una decisión que llevaba semanas madurando. No voy a estar sola. Ya hablé con don Ernesto, el administrador. Mañana mismo me voy a instalar en la hacienda. Ambos quedaron en silencio. Diego abrió los ojos sorprendido. ¿Te vas a mudar? Sí, respondí. Esta casa la voy a alquilar. Yo necesito un cambio. Y no voy a pasar más mis días escuchando cómo planean sacarme de mi propio hogar. Cecilia golpeó la mesa con la mano. ¿Y qué pasa con Diego? ¿Con tu hijo? La miré sin pestañear. Mi hijo tomó sus decisiones. Eligió estar de tu lado y no del mío. Diego me miró, con los ojos brillosos. Mamá, no digas eso. Lo digo porque es verdad, contesté. No voy a seguir permitiendo que me traten como una carga. Esa noche preparé una pequeña valija. Metí algo de ropa, mis fotos más queridas y los documentos. Llamé a don Ernesto y le pedí que pasara por mí a la mañana siguiente. El viaje hacia la hacienda fue largo, pero a cada kilómetro sentía que dejaba atrás un peso enorme. Al llegar, me recibió un portón de hierro y un camino de tierra bordeado de árboles. Cuando bajé del auto, el olor a campo y a ganado me llenó el pecho. Don Ernesto me mostró la casa principal, amplia, con galerías largas y techos altos. Había sido mantenida en buen estado por los peones, aunque se notaba que nadie vivía allí desde hacía tiempo. Me instalé en una de las habitaciones y esa noche dormí profundamente, algo que no hacía en meses. Los días siguientes fueron un cambio total. Me levantaba temprano para caminar entre los corrales. Saludaba a los trabajadores que me trataban con respeto y pasaba horas conversando con Ernesto sobre los negocios de la hacienda. Descubrí que había contratos importantes con frigoríficos y que las tierras producían más de lo que imaginaba. Mientras tanto, Diego empezó a llamarme con insistencia. Al principio no atendí. Después de varios mensajes, decidí contestar. Mamá, necesitamos hablar. No hay nada que hablar, Diego. Yo estoy bien. Pero, ¿y nosotros? Ustedes tomaron sus decisiones, le respondí. Ahora yo tomé la mía. Colgué antes de que pudiera insistir. Pasaron los meses y la distancia se volvió definitiva. Cecilia dejó de llamarme. Diego intentó algunas veces visitarme, pero yo siempre le dejaba claro que la hacienda era mi casa y que no iba a tolerar presiones. Poco a poco, entendió que ya no podía manipularme. La comunidad del lugar me recibió con los brazos abiertos. Los trabajadores de la hacienda me respetaban como a la verdadera dueña. Yo organizaba reuniones con ellos, escuchaba sus necesidades y me aseguraba de que todos tuvieran condiciones dignas. Por primera vez en años, sentí que tenía un lugar donde me valoraban. Una tarde, mientras miraba el atardecer desde la galería, pensé en Roberto. Recordé sus palabras en la carta. Esta hacienda es tu seguridad. Tenía razón. Él había previsto lo que yo no me atreví a imaginar, que mi propio hijo intentara despojarme. No sentí odio, sino una calma nueva. Entendí que la venganza más fuerte no era gritar ni humillar, sino vivir en paz mientras los demás enfrentaban las consecuencias de sus actos. Diego y Cecilia, sin mi apoyo, comenzaron a tener problemas económicos. Lo supe por comentarios que llegaban al pueblo. Habían acumulado deudas y ya no podían mantener el nivel de vida que querían. Yo no hice nada. No necesitaba hacerlo. Ellos mismos cavaron su propio pozo. Con el tiempo, dejé de esperar llamadas, dejé de sentir culpa. Aprendí a disfrutar del aire fresco, de los amaneceres en el campo, del respeto sincero de la gente que trabajaba conmigo. Por primera vez en décadas, no era una mujer usada ni manipulada. Era simplemente Teresa, dueña de su vida y de su futuro. Un domingo, mientras tomaba mate en la galería,
Don Ernesto se acercó y me dijo: «Doña Teresa, se la ve diferente, más tranquila». «Lo estoy, Ernesto, muy tranquila». Y era verdad. Había pasado por la humillación más grande, por el dolor de ser tratada como un estorbo por mi propio hijo. Pero al final, la vida me devolvió lo que merecía: dignidad, respeto y libertad. Ese día comprendí que mi silencio había sido mi mejor arma. Ellos nunca sospecharon que la mujer a la que intentaban encerrar en un hogar de ancianos era la dueña de una fortuna que podía sostener generaciones. Yo no tuve que gritar, ni vengarme con violencia. Solo tuve que esperar. Y cuando el momento llegó, la verdad habló por mí.